Mi papá entró a ese cuarto y no dijo ni una sola palabra. Eso es lo que más recuerdo. No los gritos, porque no hubo ninguno, solo silencio. El silencio específico de un hombre que ya había decidido lo que iba a encontrar antes de empujar esa puerta. Tenía la mandíbula apretada, los ojos fríos. Me vio parado a menos de 1 metro de la cama, y algo dentro de él se cerró para siempre. Caroline estaba cerca de la cabecera, la bata suelta en un hombro, los ojos abiertos, la voz temblando, pero justo lo suficiente, sin exageración, con precisión. La forma en que tiemblas cuando llevas semanas ensayando ese temblor. Y yo estaba paralizado, viéndome exactamente tan culpable como ella había pasado 8 meses intentando hacerme parecer. Ella había construido ese momento paso a paso, como si siguiera un plano. Cada palabra que había susurrado al oído de mi papá, cada mirada de preocupación calculada, cada semilla de duda sembrada en el momento exacto, todo apuntaba hacia esa puerta, hacia esa imagen, hacia su cara leyéndola exactamente como ella necesitaba que la leyera. Dijo 2 palabras. Lárgate de aquí. Intenté hablar. Las repitió. Caminé hacia la puerta pasando a su lado. Mi papá se volteó para poner la mano en el hombro de ella. Y en ese medio segundo en que sus ojos se apartaron de mí, ella me miró. La comisura de su boca se levantó, una sonrisita. Desapareció antes de que terminara de aparecer. Lo que ella no sabía era que ese pequeño error que cometió esa noche iba a hacer que todo su show de víctimas se derrumbara frente a todos. Mi mamá, Laura Carter, murió un miércoles de marzo después de 3 años peleando contra algo que no le importaba cuánto valía ella como persona. Dejó atrás una casa en el lago que amaba más que casi cualquier cosa en este mundo. 12 acres de terreno que recorría cada mañana hasta que ya no pudo hacerlo. 3 hijos adultos que todavía estaban aprendiendo a respirar sin ella. Y un esposo que no tenía ni idea de cómo existir solo. Mi papá, Richard Carter, nunca fue un hombre blando. Construyó su empresa de logística desde algo regional hasta convertirla en algo que valía dinero de verdad, a base de una precisión terca y obstinada. Los sentimientos lo incomodaban. El duelo lo volvía mecánico. Después de que murió mi mamá, esa precisión se volvió hacia adentro y se quedó muy callada. Para el segundo invierno sin ella, dejó de contestar al primer timbrazo. Las cenas del domingo desaparecieron. Podía pasar semanas en la casa del lago sin devolver ni una llamada. Mi hermana Megan llegaba hasta allá y lo encontraba sentado en el muelle, mirando el agua fijamente, y la miraba como si su presencia fuera una interrupción. Mi hermano Daniel lo dijo en la cena una noche. El viejo va a hacer algo de golpe, lo siento. Le dije que estaba exagerando. Ese fue el primer error. Conocimos a Caroline 14 meses después de que murió mi mamá, en un restaurante que escogió Richard. Territorio neutral, elegido con cuidado, ninguno de los lugares de la familia. Era hermosa de esa manera que a veces tienen las mujeres calculadoras, impecable, controlada, cada gesto un poco demasiado deliberado. Me dio la mano y dijo que había oído mucho de mí. Y lo que más me avergüenza es esto. Nos sentimos aliviados. Los 3. Habíamos estado tan aterrorizados de ver a nuestro papá derrumbarse por dentro, que una mujer segura y atractiva que lo miraba como si valiera algo, se sintió como una oración contestada. Le abrimos la puerta, sonreímos, le dimos eso. Ella lo usó, hasta el último centímetro. Usó el hecho de que habíamos estado contentos de verla. La primera señal de alarma fue tan pequeña que era fácil ignorarla. 3 meses después, estábamos en la casa del lago y Caroline caminaba por los límites de la propiedad con Richard. Miró el terreno y dijo, «Entonces esto es la famosa propiedad familiar. Entiendo por qué todos se aferran tanto. No tu familia, no ustedes, todos». Como si ya nos hubiera clasificado en una categoría separada de ella misma y ya nos hubiera puesto un nombre. Megan me llamó esa noche. Nos acaba de llamar interesados en la herencia con la voz más dulce que he escuchado en mi vida. No había nada concreto de qué agarrarse, así que lo dejamos pasar. Segundo error. Para el 5.º mes, mi papá dejó de contestar al primer timbrazo. Para el 6.º, las cenas del domingo estaban en pausa,
frase de ella repetida por boca de él. Para el séptimo, cambiaron las cerraduras de la casa principal y Megan avisaba por mensaje antes de visitarla, a la casa donde había crecido, como una visita pidiendo permiso para entrar. Caroline nunca levantó la voz, ese no era su estilo. Abría la puerta con esa sonrisa cálida y controlada, y explicaba que habían estado muy ocupados, que Richard había estado muy cansado. Siempre hablaba en plural, nosotros, nuestra casa, nuestros planes. Lo había metido en su vocabulario antes de tocar un solo bien material. También empezó a meterse con Laura. La primera vez que se sentó en la silla de mi mamá en la mesa del comedor, nadie dijo nada. Esa fue la parte que más me perturbó. No era un asiento asignado, no era ningún trono sagrado. Pero todos en esa familia sabíamos cuál era esa silla. Laura se sentó ahí durante 28 años. Cenas de cumpleaños, mañanas de Navidad, peleas, reconciliaciones, todo. Y un domingo Caroline entró, miró la mesa durante medio segundo de más, y se sentó exactamente donde mi mamá siempre se sentaba. Megan se quedó completamente quieta. Caroline miró alrededor y sonrió. «Ay», dijo en voz baja, «¿está bien?». Y antes de que alguien pudiera responder, Richard dijo, «Es solo una silla». Fue la primera vez que entendí que ella no solo quería unirse a la familia. Estaba probando cuánto de mi mamá podía llevarse antes de que alguien la frenara. En los primeros 3 meses de la relación, había encontrado la pulsera de mi mamá, dorada, sencilla, un regalo del 30º aniversario, en el joyero de Richard. Empezó a ponérsela en los eventos familiares. No siempre, solo lo suficiente para apropiársela. Al principio ni yo ni Megan lo notamos. Fue mi tía quien nos lo hizo ver. «¿Esa es la pulsera de Laura?», susurró mi tía en la cena de Pascua. Nadie respondió. Richard no estaba viendo, y Caroline ya estaba hablando de otra cosa con esa cara abierta y cálida que no significaba absolutamente nada. También empezó a decirnos que éramos inestables. No a nosotros en la cara, a Richard en privado, con ese cuidado que ella tenía para hacer que el veneno sonara como preocupación. Daniel claramente seguía procesando su duelo. Megan tenía dificultades para aceptar los cambios. Yo era demasiado intenso, demasiado desconfiado, demasiado apegado al pasado. Lo decía suavemente, siempre suavemente. Siempre con esa expresión blanda y apenada, como si le doliera tener que mencionarlo. Meses después, Daniel encontró uno de sus mensajes a Richard. Decía, «Ellos estaban más cómodos cuando tú estabas sufriendo. Al menos así todavía sentían que te tenían». Esa frase me lo dijo todo sobre ella. No veía nuestro duelo como duelo. Lo veía como competencia. Le dijo a Richard, «Los hombres con dinero y el corazón roto siempre están rodeados de gente esperando a que necesiten algo». Lo dijo como si lo estuviera protegiendo. Lo dejó creer que ella era la excepción. Y él le creyó porque ella era cálida y estaba presente, y la alternativa era quedarse solo en una casa que todavía cargaba el fantasma del perfume de mi mamá en cada cuarto. Lo entendí. Odié entenderlo. Daniel se enteró de las reuniones privadas sobre la herencia a través de un vecino, consultas con un abogado nuevo, sin notificar a la familia, sin ninguna transparencia. Cuando lo habló con Richard en privado, tranquilo y de tú a tú, mi papá lo miró con esa decepción fría y ensayada y le dijo, «No necesito que mis hijos supervisen mis decisiones». Ese era el lenguaje de ella, palabra por palabra. Ninguno de nosotros había dicho algo ni remotamente parecido en toda nuestra vida. Nos había reescrito, había cambiado nuestra definición dentro de su cabeza, convirtió nuestro amor en amenaza y nuestra preocupación en codicia disfrazada de duelo. Y Richard, este hombre que había construido una empresa entera a base de precisión y reconocer patrones, no había visto ni una sola señal, porque era más fácil no verlas que quedarse solo otra vez. Los mensajes empezaron en octubre. Le mandé un mensaje preguntando cuándo podía pasar. Caroline respondió en lugar de mi papá. «Está descansando, pero yo estoy aquí si quieres hablar. De todas formas necesitamos tiempo a solas». Me quedé mirando esos 60 segundos. Me dije que estaba interpretando de más. Respondí pidiéndole a Richard que me llamara cuando se levantara. Ella me mandó un solo emoji, una carita sonriente. Al mes siguiente,
Richard salió a contestar una llamada, y Caroline entró a la cocina donde yo estaba esperando. Se paró cerca, sin tocarme, pero dentro de esa distancia donde pararse tan cerca significa algo. Me preguntó si alguna vez había pensado en lo que era para ella entrar a una familia con lealtades ya cementadas. Me miró de una manera que hacía sentir que la conversación era sobre algo completamente distinto. Esa noche llegué a mi casa y empecé a documentar todo. Capturas de pantalla, fechas, horas, cada mensaje que mandaba y cada mensaje que borraba. Todavía no sabía bien para qué estaba construyendo eso. Solo sabía que si algún día ella obligaba a mi papá a escoger entre su voz y la mía, iba a necesitar más que mi palabra, porque mi palabra ya estaba perdiendo valor en esa casa. Me mandó un mensaje una semana después. A veces siento que eres el único en esta familia que de verdad entiende a las personas. No se lo mostré a nadie. Lo guardé. Hice una carpeta. Y noté algo más. Algo que tardé semanas en ver con claridad. Cuando Richard estaba en el cuarto, Caroline era suave, levemente insegura, cuidadosamente delicada. En el momento en que él salía, algo en su calidez se apagaba 1 grado. No de manera dramática, solo 1 grado, como cuando la pantalla se oscurece sola. No se estaba relajando cuando él salía del cuarto, estaba volviendo a ser ella misma. Ese espacio entre sus 2 caras, ese era el que me daba miedo. No era ninguna de esas 2 caras por separado, era el espacio entre las 2. Daniel encontró los documentos en diciembre a través de un contacto que conocía al abogado de negocios de Richard. Lo que Richard había armado, guiado por la mano cuidadosa de Caroline, era esto. Ella recibiría autoridad financiera primaria en caso de que él quedara incapacitado. 3 cuentas conjuntas, la casa del lago de mi mamá, donde ella caminaba cada mañana el último año de su vida, estaba siendo transferida a un fideicomiso conjunto, controlado por mayoría simple de 2 fideicomisarios. El segundo fideicomisario era un abogado que Caroline había presentado, no el abogado de Richard, el de ella. Y había transferencias bancarias, 11, todas saliendo de una cuenta de gastos del hogar que ella había convencido a Richard de abrir en sus primeros meses en la casa, y terminando en una LLC de Delaware llamada Ellison Strategic Holdings. No nos estaban exprimiendo poco a poco, nos estaban sacando legalmente. Y cualquier objeción que pusiéramos caería exactamente en el relato que ella había pasado 8 meses construyendo. Hijos resentidos y codiciosos que no podían tolerar la felicidad de su padre. Le pregunté a Richard sobre eso tomando café, solo nosotros 2, lo más calmado que pude. Me miró con esa gravedad decepcionada y dijo: «Pasé 30 años cuidando esta familia. Me merezco vivir mi vida sin que mis hijos auditen mi matrimonio». Manejé a casa y me quedé sentado en el estacionamiento 20 minutos, sin llorar, calculando. Porque ella no solo había llegado a su corazón, había llegado a sus documentos, y se estaba moviendo rápido. 2 semanas antes de lo del cuarto, me enteré de esto después en el proceso civil, Caroline le había dicho 3 cosas a mi papá. Le dijo que no había querido mencionarlo porque odiaba causar problemas en la familia. Le dijo que Evan parecía estar pasándola más difícil que los demás, que le costaba ver a Richard volver a ser feliz. Le dijo que a veces, cuando Richard no estaba en casa, la forma en que Evan la miraba la hacía sentir incómoda. Dijo que probablemente se lo estaba imaginando, que seguro no era nada. Luego dijo la frase que hizo posible toda la trampa. «Ya no quiero quedarme sola en el mismo cuarto que él». No exigió nada, ese era su genio. No le pidió a Richard que me confrontara, no le pidió que la protegiera. Solo dejó esa frase ahí, herida y temblando, como una astilla colocada con cuidado debajo de su piel. Para cuando yo entré a ese cuarto, ella ya había ensuciado el ambiente antes de que yo cruzara la puerta. También fue con Megan. Una vez, en una reunión familiar, en un momento privado cuando nadie más estaba cerca, y dijo, suave y triste: «Creo que Laura hubiera querido que Richard volviera a ser feliz, ¿no crees?». Usó el nombre de mi madre muerta como utilería. Lo dijo con esa voz cuidadosa y dolida, y le observó la cara a Megan para ver el efecto. Megan me lo contó esa noche, con la voz temblando. Dijo el nombre de mamá como si le perteneciera.
Estaba construyendo dos cosas al mismo tiempo, una historia sobre mí y un escudo protector alrededor de ella. Para cuando llegó lo del cuarto, Richard no vio una escena montada. Vio la confirmación de algo que ella ya le había preparado para creer. Era un domingo de finales de enero. Caroline me llamó ella misma. Dijo que mi papá había estado pensando mucho y quería tener una conversación de verdad. Solo nosotros dos. Limpiar el ambiente, hablar del futuro. Dijo que él le había pedido que me contactara. Su voz era cálida, cuidadosa y completamente convincente. Estaba desconfiado. Para ese punto desconfiaba de todo. Pero la posibilidad, aunque fuera pequeña y frágil, de que mi papá quisiera volver a acercarse a mí, de que todavía hubiera alguna versión de él a quien pudiera llegar, fue suficiente para meterme al carro. Llegué a las 7. La luz del porche estaba prendida. Una de las puertas del garaje estaba cerrada, y Richard siempre estacionaba adentro cuando estaba en casa. Ese fue el detalle que bajó mi guardia. No vi su carro, pero pensé que no necesitaba verlo. Todo se veía lo suficientemente normal para hacerme creer, por un estúpido minuto, que quizás mi papá de verdad quería hablar. Caroline abrió la puerta antes de que yo tocara 2 veces. No estaba sorprendida de verme. No estaba nerviosa. Estaba tranquila con esa calma pulida que siempre me hacía sentir que había entrado a un cuarto donde el guión ya estaba escrito. «Está arriba», dijo. «Me pidió que te mandara». Ahí debí haberme parado. Ahí debí haberle pedido que lo llamara para que bajara. Pero quería creer que mi papá finalmente estaba listo para hablarme sin ella de intermediaria. Así que subí. La puerta del cuarto estaba abierta. Las luces estaban bajas. Richard no estaba en el cuarto. Me volteé. Caroline me había seguido. Cerró la puerta detrás de ella. «¿Dónde está?», pregunté. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó. Y lo que dijo después estaba diseñado para no tener sentido. Era suave, herido, confuso. El tipo de frase pensado para hacerte dudar justo el tiempo suficiente. «Caroline», dije, «¿dónde está mi papá?». Me agarró la muñeca. Me solté de inmediato. «¡No me toques!». Ella se tambaleó hacia atrás como si la hubiera empujado, aunque no lo hice. Su mano fue al hombro de la bata, la jaló un poco, no demasiado, solo lo suficiente para crear una imagen. Luego hizo un sonido. Todavía no un grito, un ensayo. Lo que yo no sabía era que ya le había mandado un mensaje, no cuando me solté de ella, no cuando tocó la bata, antes. En el momento en que la seguí escaleras arriba, le mandó una sola palabra: «Ya». Él no estaba arriba esperándome. Estaba estacionado a media cuadra, sentado en su carro con el celular en la mano. Y mientras yo estaba parado en ese cuarto preguntando dónde estaba, él ya estaba en camino, ya subía las escaleras, ya caminaba directo hacia la imagen exacta que ella quería que viera. Fue entonces cuando escuché pasos al otro lado de la puerta. Richard Carter entró por esa puerta, y 8 meses de veneno destilado gota a gota se cristalizaron en una sola imagen. Su hijo, parado en su cuarto, cerca de su esposa, mientras ella se veía exactamente como la víctima que había pasado semanas enseñándole a esperar. En los 3 segundos antes de que la puerta se abriera del todo, su voz llegó baja y precisa, casi para ella sola. Justo a tiempo. No levantó la voz. Casi lo necesitaba. Se paró en el umbral con la mandíbula apretada y dijo: «Lárgate de mi casa». «Papá, escúchame 30 segundos. Lárgate». Luego dijo lo que todavía escucho cuando no puedo dormir: «Ya no sé quién eres». Eso dolió más que si me hubiera golpeado, porque yo sí sabía quién era. Era él quien me estaba mirando a través de la mentira de ella. Caroline tenía la mano presionada contra su pecho, temblando, controlado, calibrado, sin un grado de más. La mujer herida, perfectamente ensayada. Se escondió detrás del hombro de él. «Está bien», le dijo a él, en voz baja. «Está bien, Richard». Caminé hacia la puerta. Él se volteó para poner la mano en el hombro de ella. Y en ese exacto medio segundo, ella me miró. La sonrisita. Solo la comisura de la boca. Un punto final, al final de una oración, que había estado escribiendo desde octubre. Llegué a casa. Me quedé sentado en el estacionamiento.
Y en lugar de derrumbarme, abrí la carpeta en mi celular y empecé a hacer una lista de todo lo que tenía. Porque esa sonrisita pequeña, segura y victoriosa, me decía que ella creía que había ganado. Y la gente que cree haber ganado deja de vigilar sus flancos. Ese fue su último error. En menos de 2 semanas, parientes con quienes no había hablado en años empezaron a llamar a Megan. No acusaciones, nada tan directo, nada que ella pudiera enfrentar de frente, solo preocupación. ¿Alguien había ido a ver al pobre Richard? Con todo lo que ese hombre había sufrido, esto ya era demasiado. La familia estaba muy angustiada. Megan me llamó llorando. No podía decir en voz alta lo que la gente insinuaba. Le dije que necesitaba que dejara de darle lágrimas a Caroline y empezara a darme pruebas. Luego mi prima Allison la llamó y le dijo: «Lo siento, pero si la mitad de lo que Caroline dice es verdad, Evan no debería volver a acercarse a Richard». Una tía preguntó si yo siempre había sido raro con las mujeres. Esa fue la parte para la que nadie te prepara. Una mentira no necesita ser probada si es suficientemente asquerosa. La gente la repite con cuidado, con voces tristes, fingiendo que solo estaban haciendo lo correcto. Caroline asistió a una reunión familiar ese mes como la viva imagen de la elegancia. Hasta abrazó a Megan enfrente de todos. Megan me contó después que Caroline se acercó durante el abrazo y le susurró: «Espero que algún día entiendas que estaba tratando de proteger a tu papá». Luego se separó con lágrimas en los ojos, mientras todo el cuarto veía a mi hermana quedar como una persona fría por no consolarla. Ese era el verdadero talento de Caroline. Podía apuñalarte en silencio y hacer que la sangre pareciera tu culpa. No puso ninguna denuncia, no exigió disculpas. Simplemente aguantó. Visible, silenciosamente, con compostura. La mujer que perdona, que había elegido la familia por encima del escándalo. Usaba la pulsera de mi mamá. Se sentaba en la silla de mi mamá. Se convirtió en una santa en la misma casa donde mi mamá había muerto. 3 fotos de mi mamá desaparecieron de las paredes de la casa principal. Megan las contó. Fue cuarto por cuarto y las contó. Richard empezó a eliminar mi nombre de los documentos de la herencia. Mi papá, el hombre que me enseñó a dar la mano con firmeza, a honrar un compromiso, a nunca alejarte de algo que importa. Firmó mi nombre fuera de su futuro sin tener siquiera una conversación. Luego Caroline se movió para vender un terreno adyacente a la casa del lago. El terreno donde mi mamá caminaba cada mañana el último año de su vida. El terreno donde habíamos esparcido parte de sus cenizas por petición de ella misma. Fue entonces cuando entendí que ya no había más tiempo que perder. Lo que Caroline no sabía era que documentar todo no significaba solo capturas de pantalla. No significaba solo mensajes guardados. No significaba solo fechas en una carpeta en mi celular. Tenía audio. 53 grabaciones. Cada visita a la casa. Cada conversación en la cocina. Cada intercambio tranquilo cuando Richard salía del cuarto. Cada interacción donde la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta había estado encendida, lo había guardado todo. La calidad del audio variaba. A veces sonaba apagado. A veces el ruido de fondo lo dificultaba. Pero la noche del cuarto, había entrado a esa casa con el dispositivo ya activo. En ese archivo, mi voz preguntando dónde estaba mi papá. Su voz, deliberada y montando la escena. El sonido de mi muñeca siendo agarrada. El sonido que ella hizo, a tiempo perfecto. La puerta. Y 3 segundos antes de que se abriera, su voz, baja y segura. Justo a tiempo. Nunca revisó si había una grabadora. Esa es la arrogancia específica de la gente que cree ser la persona más inteligente en cualquier cuarto que entra. La posibilidad simplemente no se le ocurrió. Me senté en el suelo de mi cocina la noche después de escucharlo y sentí cómo algo se transformaba del pánico en algo más frío. Tenía su voz. Tenía la puesta en escena, pero sabía que la grabación sola no iba a ser suficiente. Un abogado defensor diría que estaba evitada. Richard podría decir que yo la había fabricado. Necesitaba el cuadro completo, necesitaba seguir el dinero y necesitaba encontrar a Mark
Ellison. Daniel no tiene nada de ostentoso. Es el tipo de contador que se despierta a las 2 de la mañana porque algo en una hoja de cálculo estaba desalineado una columna. Llevaba 2 meses jalando hilos sin decirme qué tan profundo llegaba. Lo que encontró: Ellison Strategic Holdings LLC, registrada en Delaware. 11 transferencias bancarias salían de la cuenta de gastos del hogar, la que Caroline había guiado a Richard para abrir en sus primeros meses en la casa, y terminaban en esa LLC. El propietario registrado era Mark Ellison, su supuesto ex-esposo del que ella llevaba años sin saber nada. El hombre que le había dicho a mi papá que no había vuelto a hablar con él. Megan rastreó registros de hoteles a través de un contacto de seguros. Mark y Caroline habían sido vistos juntos 4 veces en el último año. 2 veces en la ciudad, una vez cerca de la Casa del Lago, una vez en una reunión con un broker de bienes raíces comerciales especializado en subdivisión de propiedades rurales. Luego Daniel encontró el mensaje. Había sido reenviado accidentalmente a un hilo de proveedores que incluía a una parte externa, el tipo de error descuidado que ocurre cuando alguien lleva demasiado tiempo sintiéndose invencible. El mensaje de Mark a Caroline decía: «Una vez que firme la casa, terminamos de fingir». Lo leí 3 veces. Llamé a nuestro abogado familiar original, el que había manejado la herencia de mi mamá antes de que Richard lo reemplazara, y le dije que necesitábamos estar en una misma sala antes del 4 de marzo. El 4 de marzo era la fecha que Richard había programado para la firma final de los documentos reestructurados de la herencia. Su abogado, un notario, todos los papeles listos, los testigos coordinados. Caroline llegó vestida para la ocasión. Saco oscuro, aretes de perla, tacones bajos. La imagen completa de una mujer razonable presente en una formalidad de trámite. Se veía como alguien que no tenía nada que explicar. Había elegido ese look a propósito. Estaba componiendo una escena que otras personas podrían tener que describir algún día. Richard se veía disminuido cuando entré. No físicamente, siempre fue un hombre grande, pero algo detrás de sus ojos se había contraído. El duelo le había quitado algo, y Caroline le había quitado algo más. Y lo que quedaba era un hombre que había construido toda su arquitectura emocional alrededor de no volver a estar solo, y había pagado ese precio sin saber nunca cuánto costaba. Me miró como si fuera algo que estaba tolerando. Esa mirada era obra de ella. Megan y Daniel ya estaban sentados. El abogado de la herencia se veía inseguro ante el cuarto lleno. Había estado esperando una formalidad. Estaba a punto de presenciar una excavación. Caroline escaneó el cuarto cuando entré. Una recalibración rápida y controlada que nadie más habría captado. No había esperado encontrarnos a los 3. Su mano se movió hacia el antebrazo de Richard. Él no volvió a mirarme. Debería haber estado menos tranquila. Debería haber prestado más atención al pequeño dispositivo negro al lado de mi celular. Los dejé terminar las formalidades iniciales. Dejé que el abogado empezara a explicar la estructura del documento. Dejé que Caroline acomodara su postura, su expresión, su actuación. Luego dije: antes de que alguien firme algo, necesito que todos en este cuarto escuchen algo. Richard intentó objetar. Caroline puso la mano en su antebrazo, el gesto ensayado de una mujer paciente manejando un momento volátil. Le di play. El cuarto escuchó mi voz primero. ¿Dónde está? Luego la voz de Caroline, tranquila, baja, sin ningún miedo. Escucharon la pausa, el movimiento. Mi voz otra vez, más afilada. No me toques. Luego el sonido de ella agarrándome la muñeca, el sonido que hizo justo a tiempo. Y luego, 3 segundos antes de que se abriera la puerta, escucharon su voz caer en algo frío y preciso. Justo a tiempo. El silencio que siguió fue el silencio más completo que he experimentado en un cuarto lleno de gente. No teatral, no actuado, solo, sin aire. Como si todos hubieran olvidado simultáneamente cómo funcionan los pulmones. Caroline dijo que estaba editada.
Dijo que estaba fuera de contexto. Dijo la palabra manipulado 3 veces en 30 segundos. Y quiero que te detengas específicamente en eso, porque cuando alguien como Caroline se siente acorralada, agarra instintivamente el vocabulario de lo que en realidad es. Luego Daniel deslizó los registros financieros por la mesa. Transferencias bancarias, fechas, montos. Registro de la LLC, Constitución en Delaware. El nombre del abogado, el de ella, no el de Richard. Luego Megan colocó la captura de pantalla impresa en el centro de la mesa, frente a mi papá. Una vez que firme la casa, terminamos de fingir. Richard tomó el papel. Lo leyó. Lo volvió a leer. Lo dejó. He visto a mi papá absorber cosas terribles. Lo vi absorber el diagnóstico de mi mamá en el consultorio de un médico. Lo vi absorber su muerte en un pasillo de hospital. Absorbió esas cosas quedándose muy quieto, para luego moverse a través de ellas con el impulso mecánico hacia adelante de un hombre para quien detenerse no es una opción. Esto fue diferente. No era duelo. Era el reacomodo de un hombre que se da cuenta de que ha sido un instrumento, que su soledad, su amor, el nombre de su esposa muerta, su casa del lago, su confianza, su duelo, su cama. Todo había sido materia prima en el plan de otra persona. Dejó el papel. Se quitó el anillo de bodas. Lo puso sobre los documentos sin firmar. No miró a Caroline. Caroline extendió la mano hacia la de él. Él la movió antes de que ella lo tocara. Por primera vez desde que había entrado a nuestra familia, ella no tenía dónde poner su actuación. Richard, susurró. Él finalmente la miró. No uses mi nombre como si todavía tuvieras ese derecho. Ese fue el momento en que la cara de ella cambió. No cuando sonó la grabación, no cuando salieron las transferencias, no cuando el nombre de Mark cayó sobre la mesa. Cambió cuando se dio cuenta de que el hombre al que había entrenado para necesitarla acababa de elegir sentir asco por ella. El abogado contratado por Caroline llegó en menos de 48 horas con contraacusaciones y demandas. El abogado de Mark Ellison llegó en menos de 72 horas ofreciendo cooperación total. Mark había hecho las cuentas. Las transferencias bancarias, bajo una revisión civil por fraude, eran imposibles de defender. La LLC estaba a su nombre. Los registros de comunicación estaban en su correo. Caroline tenía la compostura y la paciencia para el juego largo, pero Mark había sido la infraestructura, el dinero, la LLC, el broker de bienes raíces, el mecanismo. Y la infraestructura es mucho más difícil de negar que el motivo. Dio una declaración completa. Describió la línea de tiempo en detalle. Describió cuándo había reanudado la relación con Caroline, 8 meses antes de que ella conociera a mi papá. Lo que significaba que ella había entrado a ese restaurante ya comprometida con otro hombre, ya casando, ya fingiendo. Describió los criterios originales para elegir la víctima. Alguien adinerado, viudo reciente, emocionalmente aislado. Describió el esquema inmobiliario y el papel de cada transferencia bancaria. No se hundió solo, se aseguró absolutamente de eso. Caroline lo había usado como mecanismo y esperaba que él absorbiera la exposición. Había subestimado cuán poca lealtad había comprado en realidad. Las cuentas conjuntas fueron congeladas antes de que Caroline saliera de la sala de reuniones. La reestructuración de la herencia fue suspendida pendiente de revisión por fraude. El acuerdo prenupcial, que ella había dedicado un esfuerzo considerable a debilitar en la firma, contenía una cláusula de mala conducta grave en el texto original del abogado de toda la vida de Richard. Una cláusula que su propio asesor legal había ignorado o descartado como inaplicable. Ella no le había dado ninguna importancia. Las cláusulas aburridas destruyen a la gente que cree haberlo calculado todo. Las demandas civiles por fraude se presentaron en menos de 2 semanas. La venta del terreno de la Casa del Lago fue inmediatamente bloqueada. El fideicomiso conjunto fue disuelto. El abogado de la herencia miró a Caroline y dijo, con mucho cuidado, le recomiendo seriamente que no se vaya antes de que hablemos de estas transferencias. Ella se paró de todos modos. El abogado de Richard se movió hacia la puerta, sin bloquearla, sin tocarla, solo dejando muy en claro que si se iba en ese momento, todos en ese cuarto entenderían exactamente lo que eso significaba. Por primera vez, Caroline volvió a sentarse.
Megan publicó un clip de audio, solo la voz de Caroline, solo esas 3 palabras, sin contexto adicional, y lo dejó ahí. El equipo de Caroline intentó venderlo como acoso. Dejaron comentarios. Y los comentarios hicieron lo que hacen siempre, dictaron sentencia. Alguien que había estado en la reunión familiar publicó una foto de ella usando la pulsera de mi mamá. Luego Megan publicó una sola oración. Esa pulsera era de Laura Carter. Caroline la usaba mientras intentaba vender el terreno donde esparcimos las cenizas de Laura. Fue entonces cuando dejó de parecer una pelea familiar privada. Fue entonces cuando la gente entendió lo que ella realmente era. No una esposa herida, no una madrastra incomprendida, una mujer que usaba las joyas de una muerta mientras intentaba robarles a sus hijos. Internet no es amable con la gente que monta un show completo de víctima y luego la atrapan ensayando. En pocas semanas, Caroline había perdido las cuentas, la casa, el matrimonio, las protecciones del acuerdo prenupcial y, lo que había cuidado con más esmero, su compostura. Publicó un breve comunicado en línea que sonó exactamente a lo que era. Una mujer acorralada que había estado segura de ser intocable, enfrentando el pánico muy concreto de descubrir que no era tan intocable como creía. Los parientes que habían llamado a Megan con preocupación por el pobre Richard llamaron de vuelta a pedir disculpas. La mayoría. El resto se quedó callado, lo cual es su propio tipo de respuesta. Mark, tratando de salvarse, llegó a un acuerdo que redujo el daño para él y puso la mayor parte de la culpa directamente en Caroline. Perdió el dinero, la sociedad y cualquier resto de dignidad. La traicionó de forma completa y específica. Casi sentí algo por eso. Casi. Durante la auditoría por fraude, el abogado de la herencia que revisaba los archivos originales de los Carter encontró algo que nunca había sido registrado formalmente. Mi mamá, Laura Carter, había escrito una carta, escrita a mano, certificada ante notario por el abogado del pueblo que había manejado la primera compra de casa de la familia, con fecha 8 meses antes de morir. En su lenguaje específico y cuidadoso, expresaba su deseo de que la casa del lago y todos los terrenos adyacentes se mantuvieran en un fideicomiso familiar protegido para sus hijos y sus descendientes. Había comenzado el proceso de formalizarlo legalmente, pero murió antes de que los papeles estuvieran completos. La carta no era vinculante por sí sola, pero era legalmente relevante, y explicaba algo que había estado mal en el fondo de mi mente desde que encontramos los registros de la venta de la propiedad. Caroline había encontrado esa carta en los archivos de Richard dentro de los primeros 2 meses de la relación. Había sabido desde el principio que la casa del lago había sido destinada específicamente para nosotros, que mi mamá había intentado protegernos exactamente del tipo de maniobra que Caroline estaba ejecutando. Por eso teníamos que ser removidos primero, no porque fuéramos un obstáculo para la felicidad de Richard, sino porque estábamos protegidos. Y la protección tenía que ser desmantelada antes de que la propiedad pudiera ser tomada. Ella había estado sentada frente a mi papá en la cena con ojos cálidos, sabiendo que ya había leído lo último que mi mamá había dejado por escrito. Había leído los deseos escritos a mano de mi madre muerta y había decidido que podía darles la vuelta si se movía lo suficientemente rápido. Pienso en ese detalle específico más que en cualquier otra cosa, más que en el cuarto, más que en la grabación, más que en las cuentas congeladas y la declaración de Mark y cada documento legal presentado en los meses que siguieron. Mi mamá escribió esa carta porque nos amaba. Caroline la leyó y vio un problema que resolver. Mi papá me llamó 6 semanas después de la reunión. Tomamos café cerca de su oficina, en un lugar al que íbamos cuando yo estaba en la universidad, y él venía a llevarme a almorzar y fingía que no estaba yendo solo para asegurarse de que yo estuviera bien. Se veía como él mismo otra vez. No del todo, quizás nunca del todo, pero traía su propia expresión en lugar de la de ella. Es la única forma que tengo de decirlo, como si hubiera vuelto a habitar su propia cara. Me dijo que lo sentía. Lo decía en serio. Podía ver que lo decía en serio, y aún así no era suficiente, y se lo dije directamente porque le debía honestidad si no le debía nada más. Lo peor no fue que ella mintiera, le dije. A la gente la engañan. Hasta a la gente inteligente la engañan. Lo peor fue que tú estuviste en ese umbral y decidiste.
No me pediste 30 segundos. Miraste a tu hijo y escogiste la historia más fácil. Dejé que eso se quedara entre nosotros. Y quizás ella construyó la mentira, dije. Pero tú le abriste la puerta. No tenía respuesta. No la necesitaba. Estamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Despacio, imperfectamente, como se reconstruyen las cosas de verdad. No en una sola escena, no en un momento limpio de resolución, sino en acumulación. Llamadas que se contestan. Silencios que no se endurecen en distancia. Va a tomar años. Quizás más. Eso es lo que pasa cuando alguien usa el amor de un hombre en su contra. Dañan cada relación que ese amor tocó. Esa es la parte que Caroline nunca incluyó en su plan. Los daños colaterales. El desastre que ella nunca iba a tener que limpiar. Pienso en ella a veces, ya no con rabia, con algo más parecido a una claridad agotada. Entró a una familia que el duelo había dejado abierta y usó cada grieta. Usó nuestro alivio en nuestra contra. Usó nuestro amor por la felicidad de nuestro papá como cobertura. Usó la pulsera de mi mamá en las cenas familiares, mientras leía los deseos privados de mi mamá, y planeaba robar todo lo que ella había intentado proteger. Si hubiera salido con la suya. Era así de cuidadosa, así de paciente, así de buena. Si hubiera salido con todo, si no hubiera sonreído. Recuerda eso. La gente que tiene pensado quitarte todo rara vez lo anuncia. Van a ser la persona más tranquila de la sala. Te van a sonreír desde el otro lado de una puerta, mientras tu papá te mira como a un extraño. Y van a hacerlo con tanta calma, que vas a pasar semanas preguntándote si te imaginaste todo. No te lo imaginaste. Yo tampoco. Y la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta se aseguró de que su susurro finalmente sonara a lo que siempre fue. Una confesión.